Hola youtuberos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una nueva enseñanza cristiana en esta ocasión, basada en uno de mis devocionales favoritos que he hecho centralizado en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Es una enseñanza muy especial que quiero compartir con ustedes. Por cierto, la razón por la cual este video lo realizo fuera de mi sección Lectura Bíblica es porque la cita bíblica es muy larga y por esa razón no la agregaré en dicho segmento. Bueno, sin más por decir, continuemos. ¿Alguna vez tú has cometido algún pecado que tú mismo consideras imperdonable? Me imagino que tú has escuchado la frase: no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero a pesar de haberla escuchado constantemente, ¿aún así piensas que tú no puedes ir con Dios y pedirle perdón? Bueno, aquí te voy a dar una enseñanza bíblica que con el favor de Dios te ayudará. Me imagino que la mayoría de los seres humanos habrá escuchado alguna vez del rey David. Muchos lo conocen como el rey perfecto, o el líder que todos desearíamos tener, o aquel que mató al gigante Goliat, etc. Lo que importa es que él es muy reconocido por ser una persona prácticamente intachable. Todo el pueblo de Israel lo amaba y alababa. Además, la Biblia dice que cuando Dios estaba buscando a alguien que fuera un buen reemplazo de Saúl, ex rey de Israel, Dios buscó a un hombre que fuera conforme a su corazón, como lo dice 1 Samuel 12:4, y él encontró a David. David era de lo mejor, sin embargo, él no era perfecto, él era un pecador como cualquier otro. De hecho, sus pecados son también la razón por la cual él es muy famoso. Su pecado más famoso es probablemente el haberse acostado con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Pero lo que no muchos saben es que el rey David cometió un error mucho peor, y esto se sabe por las consecuencias que éste dejó. Recomiendo bastante leer la cita bíblica, la cual es Primera de Crónicas 21. Si no pueden leerla, aquí les dejo el link en la descripción del video de la audiobiblia. Si a pesar de esto no lo leyeron, no le prestaron atención o simplemente no entendieron la cita bíblica, aquí les doy un breve resumen de ella. La historia narra que Satanás, el diablo, estaba enojado con el pueblo de Israel y por eso él decidió usar al rey David para hacerle algún mal a Israel. Aquel mal que Satanás incitó a David a hacer fue un censo, una inspección acerca de cuántos ciudadanos había en Israel. Satanás logró ese deseo e hizo que David quisiera hacer el censo. Se desconocen las razones del por qué David quiso realizar el censo. Las probabilidades dicen que a lo mejor quería hacer que el pueblo le pagase impuestos o saber cuántos soldados habían en sus filas para hacer una futura conquista en su beneficio propio. No se sabe, no sé cuál sea la razón. David atendió a la tentación del diablo y se llenó de orgullo para que, a pesar de la resistencia del líder de su ejército, Joab, no impidiera hacer este censo que fue con malas intenciones de parte de Satanás. Ahí fue el pecado de David, y como consecuencia, Dios envió una peste que mató a 70,000 personas. Cabe destacar que eso fue elección de David. Para redimir lo sucedido, David edificó un altar a Dios en un campo recién comprado, como mandato de Dios, quien aceptó el arrepentimiento de David y lo perdonó y removió la peste que había durado 3 días. El mismo rey David afirmó que este pecado fue más grave que su pecado con Betsabé, como lo declaran los versos bíblicos de 2 Samuel 12:13 y 1 de Crónicas 21:8. Es increíble cómo el pecado del orgullo pudo causar tanta destrucción.
Pero más increíble es que a pesar de este gran pecado, Dios se lo perdonó a David. Esta cita bíblica nos enseña que de verdad no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Qué? ¿Crees que Dios no te pueda perdonar por haber robado? David se robó la esposa de Urías Eteo, se acostó y se casó con ella y mandó a matar a Urías con una cruel y oscura muerte. David le pidió de corazón a Dios perdón y Dios lo perdonó. ¿Crees que Dios no te pueda perdonar por haber matado a alguien? El orgullo de David en hacer el censo lo llevó a provocar la muerte de 70,000 personas. David le pidió a Dios perdón de corazón y Dios lo perdonó. Está en la misericordia de Dios, inclusive en el monte donde David edificó el altar para pedir perdón a Dios. En ese mismo lugar en donde se edificó, ahí mismo se hizo el templo de Dios que hizo el rey Salomón, sucesor e hijo del rey David. ¿No creas tú que aquel pecado que cometiste es incapaz de ser perdonado por Dios? Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, él, a pesar de eso, podía arrepentirse y pedir perdón. Pero gracias a que él pensó que su pecado era más grande que la gracia perdonadora de Dios, él mismo se ahorcó, condenando su alma al infierno. Amigo oyente, quizás tú, al igual que David, estés obsesionado con la culpa a causa del pecado que te impide relacionarte adecuadamente con Dios. Si esto es verdad, necesitas establecer amistad con Dios para que Él borre tus maldades. Es muy importante que recuerdes que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona tus iniquidades, como el mismo David lo dice en el Salmo 103. Si tu conciencia está manchada por la maldad y necesita limpieza, confiésate delante de Dios para que te perdone. Camina con Él, déjate guiar por la palabra de Dios. No dejes que el pecado te domine y te alcance, y Dios retire su misericordia y mande su juicio contra ti, y tal vez te condene a la muerte. Lo repito una vez más, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tan solo arrepiéntete, pídele perdón a Dios y acepta ese perdón que Jesús te da. Habrán consecuencias, eso es obvio. Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero si no quieres recibir las consecuencias de Dios por tu pecado, las cuales no sé si sean buenas o malas, peor que eso sería más bien recibir su castigo. Así que medita en esto. El único límite para pedirle a Dios perdón eres tú. Muchas gracias por haber escuchado mi video. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya ayudado y que haya sido para tu bendición. Y bueno, si te gustó este video, dale me gusta, comenta, compártelo si quieres. Y bueno, si no me queda nada más que decir que adiós. Y como no sé a qué hora estás viendo esto, por esa razón te digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Y que Dios te bendiga.